El arte de la guerra, Sun Tzu. Introducción. Sun Tzu, maestro San, fue un general y filósofo chino de la antigüedad, tradicionalmente situado en el siglo VI a.C., cuya obra El arte de la guerra se ha convertido en uno de los tratados de estrategia más influyentes de la historia. En 13 capítulos breves, Sun Tzu desgrana principios atemporales sobre cómo prepararse para la guerra, cómo librarla con la máxima eficacia y cómo ganar sin siquiera combatir cuando es posible. A pesar de haber sido escrito para el contexto militar de la antigua China, el arte de la guerra trasciende su época, sus enseñanzas se aplican a cualquier situación de conflicto o competencia intensa, ya sea en el campo de batalla, en los negocios, en la política o incluso en desafíos personales. Sun Tzu enfatiza la importancia del conocimiento, la estrategia inteligente, la flexibilidad, la disciplina y la astucia por encima de la mera fuerza bruta. La presente traducción propia y extendida busca no solo verter el contenido del texto original al español, sino también explicarlo y comentarlo en un lenguaje accesible para el oyente contemporáneo. Cada capítulo incluye ejemplos y notas que contextualizan el pensamiento de Sun Tzu, haciendo paralelos con situaciones modernas cuando es pertinente. La idea es que esta narración pueda ser escuchada en voz alta, fluyendo con claridad, como un audiolibro o podcast, de modo que cualquiera, incluso sin conocimientos militares, pueda comprender y aprovechar la sabiduría encerrada en estas páginas milenarias. Se mantienen los 13 capítulos originales, ampliando cada uno con reflexiones que ilustran los conceptos. Encontrarás consejos concretos, como disponer las tropas en terreno montañoso o cuando usar fuego en combate, pero también principios filosóficos generales, la importancia de la planificación, el control de las emociones, la moral de las tropas, etc. Sun Tzu entrelaza lo práctico y lo psicológico a cada paso. A lo largo del texto, he procurado destacar las máximas y frases célebres, explicándolas con ejemplos actuales, para que podamos imaginarlas en contextos cotidianos, un gerente organizando un proyecto, un entrenador dirigiendo a su equipo, un diplomático negociando un acuerdo, un individuo enfrentando obstáculos personales. El arte de la guerra habla a todos ellos, porque en el fondo trata sobre conocer la realidad, conocerse a uno mismo y manejar las circunstancias con sabiduría. Nota sobre la terminología. Sun Tzu a veces se refiere al cielo y la tierra, esto alude a factores climáticos o del entorno, cielo, y geográficos o de terreno, tierra. Habla del camino o ley moral para referirse a la unidad de propósito entre pueblo y gobernante. Menciona espíritus en contraposición a la información humana, enfatizando que la inteligencia no es adivinación mágica sino recolección de datos concretos. Estos términos se aclararán en el contexto. Iniciemos pues este viaje por la estrategia clásica. Imaginemos a Sun Tzu, el viejo general, exponiendo sus enseñanzas frente a nosotros, y recorramos con su guía desde la planificación previa al conflicto hasta la victoria lograda con astucia y mínima violencia. Ajustemos nuestros oídos y nuestra mente a la voz de la experiencia milenaria. Comencemos con el capítulo 1, Aproximaciones, donde se sientan las bases de todo el tratado. Capítulo 1, Aproximaciones. Sun Tzu abre su tratado dejando claro que el arte de la guerra es un asunto de suma importancia para cualquier estado o nación. No se trata de un juego ni de una empresa menor, es literalmente una cuestión de vida o muerte, el camino hacia la supervivencia o la destrucción. Por eso, enfatiza que estudiar y comprender la guerra es algo que no puede tomarse a la ligera. En términos modernos, podríamos decir que cualquier situación de competencia extrema, ya sea un conflicto bélico, una rivalidad empresarial o incluso un desafío personal importante, debe afrontarse con seriedad y preparación absolutas, porque en ello nos jugamos el éxito o el fracaso total. Sun Tzu nos advierte desde el principio,
ignorar la planificación y el estudio estratégico en estos asuntos críticos es invitar al desastre. A continuación, Sun Tzu introduce 5 factores fundamentales que gobiernan el arte de la guerra y que todo buen general debe tener en cuenta al elaborar sus planes. Estos 5 factores son constantes y determinan las condiciones en el campo de batalla. Son como las 5 piedras angulares sobre las cuales se edifica una estrategia sólida. Sun Tzu los enumera y explica uno por uno: la ley moral, o el camino. Este factor se refiere a la unidad y la alineación entre el pueblo y sus gobernantes, la lealtad del ejército hacia su líder y la justicia de la causa que se persigue. Si los soldados y la gente creen en la causa y confían plenamente en sus líderes, estarán dispuestos a dar todo de sí, incluso arriesgar sus vidas sin temor. Es la fuerza de la moral y la motivación colectiva. Por ejemplo, en una empresa moderna esto equivaldría a la cultura organizacional y la motivación de los empleados. Un equipo que confía en su líder y está comprometido con la misión de la empresa trabajará con más dedicación y resistirá mejor las dificultades. El cielo, aquí Sun Tzu se refiere a los factores climáticos y temporales, es decir, al día y la noche, el frío y el calor, las estaciones del año y, en general, el tiempo con sus cambios. Tradicionalmente, esto abarca tanto el clima físico, tormentas, niebla, sol intenso, como el momento oportuno para actuar. En una batalla, el clima puede favorecer o entorpecer a un bando, imaginemos la niebla ocultando movimientos, o la lluvia atascando carros, y del mismo modo escoger el momento correcto para lanzar una ofensiva puede ser decisivo. Llevado a la actualidad, el cielo podría interpretarse como las condiciones externas que no controlamos pero que nos afectan, la coyuntura económica, las tendencias del mercado o simplemente el timing adecuado para ejecutar un plan. La tierra, este factor representa el terreno y las condiciones geográficas. Sun Tzu lo describe en términos de distancias: si las tropas deben recorrer tramos largos o cortos, la naturaleza del terreno, alto o bajo, fácil o escabroso, campos abiertos o pasos estrechos, y las posibilidades de seguridad o peligro que esos entornos presentan. En otras palabras, se trata de entender la geografía física de la batalla: montañas, ríos, desiertos, caminos, obstáculos naturales, posiciones ventajosas o desventajosas. Un comandante debe conocer el terreno como la palma de su mano para saber dónde es seguro acampar, por dónde conviene avanzar o cómo retirarse si es necesario. En contextos no bélicos, la tierra podría significar el entorno donde competimos, el mercado en el que opera una empresa, las condiciones del terreno político en una elección, o incluso el contexto social donde se desarrolla un proyecto. Al igual que en la guerra, conocer el entorno y sus características nos permite evitar sorpresas desagradables y aprovechar las ventajas naturales. El comandante, este factor se enfoca en las cualidades del líder. Sun Tzu menciona específicamente 5 virtudes que un general debe poseer: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina estricta. Un buen comandante es sabio para tomar decisiones correctas, sincero y confiable para generar lealtad, benevolente para cuidar de sus tropas, valiente para enfrentarse al peligro y estricto para mantener la disciplina. Estas virtudes inspiran respeto y confianza tanto en los soldados como en el pueblo. En términos modernos, el comandante es análogo al líder de cualquier equipo. Un buen gerente, director o capitán debe tener inteligencia para planificar, integridad para ganarse la confianza, empatía para entender a su gente, valor para asumir riesgos cuando sea necesario, y mano firme para establecer orden. Si el líder carece de alguna de estas cualidades, el desempeño del grupo entero puede verse comprometido. El método y la disciplina. El último factor abarca la organización, la estructura y la logística de las fuerzas. Sun Tzu se refiere a la forma en que se organiza el ejército en sus diversas unidades, la jerarquía de mando,
rangos de oficiales, el mantenimiento de las rutas de suministro, asegurar que los víveres, armas y otros recursos fluyan adecuadamente hasta las tropas y el control de los gastos militares. En síntesis, es la capacidad de un ejército para mantener el orden y la eficiencia incluso en medio del caos de la guerra. Sin método y disciplina, incluso un ejército numeroso y bien armado puede desmoronarse por desorganización. Si lo aplicamos a una empresa u organización actual, este factor sería la gestión interna, la estrategia operativa, la claridad de los procesos y de la cadena de mando, la eficiencia en el manejo de recursos y presupuestos, y la disciplina para cumplir los planes y las normas establecidas. Un equipo bien organizado y disciplinado puede ejecutar sus planes con mayor eficacia y adaptarse mejor cuando surgen contratiempos. Sun Tzu afirma que todos los generales deben familiarizarse profundamente con estos 5 factores. Quien los domine y los aplique en su análisis y planificación tendrá la fórmula del éxito, quien los ignore o los subestime estará encaminándose al fracaso. Esto quiere decir que antes de entrar en cualquier confrontación seria, ya sea una guerra literal o una competencia estratégica en otro ámbito, debemos evaluar cómo se presenta cada uno de estos factores tanto en nuestras propias filas como en las de nuestro adversario. Así, Sun Tzu aconseja que, al planificar una campaña, el líder compare estos aspectos clave entre su bando y el enemigo. Nos propone realizar un análisis comparativo a través de 7 preguntas fundamentales, una especie de checklist estratégico para predecir quién tiene la ventaja. ¿Qué gobernante posee la causa moral más fuerte y la lealtad más firme de su pueblo y ejército? En otras palabras, ¿quién tiene el apoyo moral y la unidad de su lado, tu Estado o el Estado enemigo? Si un ejército lucha por una causa en la que cree profundamente, tendrá una determinación superior. ¿Qué general es más capaz y competente? Aquí se evalúa el talento, la experiencia y las virtudes del liderazgo en ambos lados. Un general hábil puede compensar desventajas numéricas o de terreno con decisiones brillantes, mientras que un general inepto puede arruinar incluso al ejército más grande. ¿Quién tiene las ventajas del clima y el terreno de su parte? Es decir, ¿qué bando está mejor posicionado considerando las condiciones meteorológicas, el cielo, y geográficas, la tierra? Por ejemplo, luchar en terreno conocido o con el clima favorable da una ventaja significativa. Escoger el momento y lugar de la batalla de forma ventajosa puede inclinar la balanza. ¿En cuál de los 2 ejércitos se aplica la disciplina con mayor rigor? Esto implica preguntarse, ¿qué bando tiene tropas mejor organizadas, entrenadas y obedientes? Un ejército con disciplina férrea reaccionará mejor bajo presión y mantendrá la cohesión, mientras que un ejército indisciplinado puede caer en el caos ante la adversidad. ¿Cuál de los 2 ejércitos es más fuerte en números y armamento? Aquí comparamos el poderío tangible, número de soldados, calidad y cantidad de armamento, provisiones y otros recursos materiales. No siempre el ejército más grande gana, pero la fuerza numérica y material es un factor que no puede ignorarse. ¿Qué lado tiene soldados y oficiales mejor entrenados y experimentados? Un ejército profesional, con tropas veteranas y oficiales bien formados, ejecutará las órdenes con mayor eficacia y sabrá adaptarse si el plan inicial falla. La preparación y el entrenamiento constante marcan la diferencia en los momentos críticos. ¿En cuál ejército las recompensas y castigos se administran de forma más justa y consistente? Aquí evaluamos el sistema de incentivos y disciplina interna de cada bando. Si las tropas saben que el mérito será recompensado y los errores o la desobediencia serán castigados equitativamente, se mantendrá alta la motivación y el orden. Un ejército con un buen sistema de premios y castigos tendrá soldados más dispuestos a esforzarse y a mantenerse disciplinados, a diferencia de uno donde reina la arbitrariedad.
Sun Tzu explica que analizando estos 7 aspectos podemos predecir con bastante certeza quién ganará o perderá un enfrentamiento. Si tu propio bando sobresale en la mayoría de estas comparaciones, tienes una probabilidad alta de victoria. Si flaqueas en varios puntos en relación con tu enemigo, es señal de que el riesgo de derrota es grande. Esta evaluación estratégica previa es fundamental para no entrar ciegamente en una contienda que no se pueda ganar. Es como hacer un diagnóstico antes de iniciar una gran empresa. Si los fundamentos no están a tu favor, quizás debas replantear tu estrategia o incluso evitar la confrontación directa. Tras este análisis, Sun Tzu da un consejo claro: el general que escuche mi consejo y actúe conforme a él, vencerá. Que se le mantenga al mando. Aquel que ignore mis consejos, será derrotado, que sea destituido. En otras palabras, si un líder sigue estos principios estratégicos, merece la confianza para permanecer al mando, pues conducirá a la victoria. Pero si un líder los desoye, probablemente llevará a su ejército al fracaso, y por tanto no es digno de esa responsabilidad. Esta frase subraya cuán seguros estaban Sun Tzu y los comentadores de la validez de estos principios. Son presentados casi como leyes naturales de la guerra. Podemos interpretar esto en términos modernos así: un director de proyecto o un gerente que planifica cuidadosamente, analiza la situación con rigurosidad y sigue los buenos consejos estratégicos, probablemente llevará a su equipo al éxito y debería conservar su puesto. Pero aquel que improvisa sin análisis y desdeña las buenas prácticas, conducirá el proyecto al fracaso y, en efecto, debería ser reemplazado. La historia militar y la empresarial están llenas de ejemplos de líderes que triunfaron por su planificación meticulosa, así como de otros que fracasaron estrepitosamente por no prepararse adecuadamente. Ahora bien, Sun Tzu añade que, aunque estas directrices son esenciales, un comandante inteligente también debe ser capaz de aprovechar circunstancias favorables extraordinarias, incluso si eso significa salirse de las reglas comunes. En sus palabras, aprovecha cualquier circunstancia ventajosa más allá de lo ordinario. Esto quiere decir que no todo está escrito de antemano. Si surge una oportunidad inesperada que beneficia a tu causa, debes estar dispuesto a ajustarte y aprovecharla, aunque inicialmente no estuviera en tu plan. La estrategia no debe ser rígida, por el contrario, debe adaptarse a las condiciones cambiantes. Sun Tzu insiste: según sean las circunstancias, modifica tus planes. Así que, además de seguir los principios y planes trazados, un buen líder mantiene los ojos abiertos para detectar cualquier cambio en la situación, como un clima inusual, un error del enemigo, o una nueva ventaja repentina, y actúa en consecuencia, ajustando su estrategia sobre la marcha. En síntesis, nos aconseja combinar la planificación con la flexibilidad táctica, tener un plan sólido basado en los principios, pero no dudar en cambiarlo cuando las circunstancias lo requieran. Llegados a este punto, Sun Tzu introduce uno de sus conceptos más famosos y cruciales: toda guerra se basa en el engaño. Esta idea puede sonar contundente, pero en el contexto de la estrategia significa que el elemento sorpresa y la capacidad de confundir al enemigo son armas poderosas. Si puedes engañar a tu adversario respecto a tus intenciones, tus fuerzas o tus planes, tendrás una ventaja enorme. El engaño en la guerra no es un fin en sí mismo, sino un medio para desequilibrar al oponente y obligarlo a cometer errores. Sun Tzu detalla este principio con varios consejos tácticos concretos. Si eres capaz de atacar al enemigo, debes aparentar debilidad o incapacidad. Es decir, cuando estés en una posición fuerte y listo para lanzar un golpe, haz que el enemigo piense que no estás preparado. Finge incapacidad cuando tienes capacidad, para que tu adversario baje la guardia. Cuando estés moviendo tus tropas, actúa como si estuvieras quieto. En otras palabras, oculta tu actividad real tras una apariencia de inactividad.
Simula inacción cuando en realidad te estás preparando, de modo que el enemigo no anticipe tus movimientos. Si estás cerca del enemigo, hazle creer que estás lejos; si estás lejos, hazle creer que estás cerca. Este consejo enfatiza la desinformación sobre tu posición. La movilidad y la incertidumbre desesperan al adversario. Si no sabe dónde estás realmente, no podrá preparar una defensa eficaz. Un ejército puede marchar de noche en silencio para aparecer al amanecer en un lugar inesperado, o al revés, puede encender hogueras y hacer ruido en un punto para aparentar presencia allí mientras se desplaza sigilosamente a otro. Ofrécele cebos al enemigo para tentarlo, finge desorden y atácalo. Esto significa que debes crear oportunidades tentadoras para tu adversario, hacerle creer que tiene una ventaja o que tus fuerzas están en caos, para que se lance confiado solo para encontrarse con una trampa. Tender cebos implica quizá dejar expuesto algo que parezca una debilidad tuya pero que en realidad es un señuelo. Y cuando el enemigo muerda el anzuelo, ataca con fuerza en el momento en que esté más desprevenido. Un ejemplo clásico es el famoso caballo de Troya. Los griegos simularon retirarse dejando un regalo aparentemente inocuo que contenía soldados ocultos. Los troyanos, creyendo en la aparente retirada y deseando tomar el trofeo, bajaron la guardia y metieron al caballo en su ciudad. Aquella noche, los soldados griegos salieron de su escondite y tomaron Troya desde dentro, ganando la guerra mediante el engaño. Este tipo de ardid es exactamente lo que Sun Tzu sugiere: hacer que el enemigo se sienta seguro ante una falsa ventaja, solo para sorprenderlo cuando esté vulnerable. Si el enemigo está bien preparado en todas partes, sé tú también plenamente precavido contra él. Si es superior en fuerza, evítalo por ahora. Con esto, Sun Tzu nos dice: no ataques frontalmente a un enemigo en su mejor momento o posición. Si tu oponente está atrincherado, alerta y con fuerzas superiores, no caigas en su juego. Es preferible eludir un combate desfavorable. Busca otra forma, otro lugar, o espera otro momento. Este consejo va en contra de la imprudencia. A veces la mejor victoria es la que se logra evitando librar una batalla que no puedes ganar. En términos actuales, si un competidor en negocios tiene una clara ventaja en cierto mercado, quizá no convenga enfrentarlo directamente allí. Puede ser más sensato cambiar la competencia a un terreno donde no esté tan fuerte, o esperar a que su posición se debilite. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarlo. Este punto explota las debilidades de carácter del rival. Un enemigo propenso a la ira puede ser inducido a actuar impulsivamente si lo provocas en el momento adecuado. Desestabiliza su estado emocional para que cometa errores. Por ejemplo, pequeñas escaramuzas, comentarios desafiantes o movimientos audaces de tu parte podrían sacarlo de quicio y hacer que abandone su plan cuidadoso para atacarte cegado por la rabia, dándote así una oportunidad de contraatacar en mejores condiciones. Si parece orgulloso o arrogante, finge debilidad para alimentar esa arrogancia. Esto complementa la idea anterior. Muchos comandantes han caído en trampas por subestimar a un enemigo que parecía débil. Si tu enemigo se cree superior, es más probable que sea descuidado. Pretende ser débil y vulnerable de modo que el adversario se llene de confianza excesiva y no tome precauciones. Cuando alguien te subestima, te da la oportunidad perfecta para sorprenderlo. Si el enemigo está descansando y despreocupado, no le dejes hallar descanso. Si sus fuerzas están unidas, procura dividirlas. Es decir, no permitas que tu adversario se sienta cómodo. Si sus tropas están relajadas, hostígalo con pequeñas incursiones o demostraciones de fuerza que le quiten la tranquilidad y el sueño. Un enemigo obligado a estar en guardia permanente se desgasta física y mentalmente. Y si ves que sus fuerzas están bien cohesionadas,
busca la forma de separarlas, ya sea físicamente, incitándolo a dispersar su ejército en distintos frentes, o simbólicamente, sembrando discordia entre sus filas, rompiendo sus alianzas. Un ejército dividido es mucho más débil que uno unido. En la vida cotidiana, este principio se puede ver cuando un rival trata de distraerte en varias problemáticas a la vez para que no puedas concentrar tu esfuerzo, o cuando intenta generar conflictos internos en tu equipo para quebrar la unidad del grupo. Ataca al enemigo donde no esté preparado, aparece donde no te espere. Aquí Sun Tzu enfatiza el valor de la sorpresa absoluta. Golpea en el punto débil y descuidado del enemigo, en el momento menos esperado. En lugar de chocar contra sus fortalezas, identifica sus lagunas y vulnerabilidades. Cada adversario tiene algún flanco que no cubre bien, ya sea un área geográfica menos defendida, un punto débil en sus defensas o un momento del día en que baja la guardia. Asimismo, moverse con imprevisibilidad, aparecer con tus fuerzas en un lugar inesperado, crea confusión y pánico en el enemigo. Muchos comandantes exitosos a lo largo de la historia han realizado ataques sorpresivos al amanecer o por la retaguardia, precisamente donde y cuando el enemigo no los anticipaba. Después de enumerar todas estas astucias, Sun Tzu advierte que estos estratagemas que conducen a la victoria deben mantenerse en secreto antes de ejecutarlos. En resumen, no reveles tus planes antes de tiempo. Si dejas entrever tu estrategia, el enemigo podría prepararse contra ella y neutralizar tus ventajas. El sigilo es el aliado de la sorpresa. Un general debe guardar sus intenciones como un mago guarda su truco antes del acto final, para que el enemigo no pueda anticiparse. Este consejo parece obvio, pero a veces la confianza excesiva lleva a algunos líderes a alardear o a ser predecibles en sus movimientos. Sun Tzu nos recuerda que el misterio en nuestros preparativos pone nervioso al adversario y nos da la iniciativa. Finalmente, para cerrar el capítulo, Sun Tzu vuelve al tema de la planificación y hace una afirmación poderosa basada en la experiencia. El general que gana una batalla es el que hizo muchos cálculos previos en su templo. El general que la pierde es el que hizo pocos cálculos de antemano. Muchos cálculos llevan a la victoria, y pocos cálculos llevan a la derrota, cuanto más llevará a la ruina no calcular nada en absoluto. Gracias a esta atención al cálculo, puedo prever quién obtendrá la victoria y quién será derrotado. En tiempos de Sun Tzu, hacer cálculos en el templo se refiere a que el general, antes de la campaña, se retiraba a un lugar tranquilo, a menudo un templo, como acto ritual, para planificar meticulosamente todos los aspectos de la guerra, logística, táctica, estrategia, posibles escenarios, riesgos y ventajas. Un líder victorioso habrá contemplado múltiples escenarios y soluciones, esos son los muchos cálculos, por lo que en el campo de batalla casi nada lo toma por sorpresa. En cambio, un líder que apenas ha reflexionado o preparado su campaña tendrá que improvisar en exceso, y así es muy probable que cometa errores fatales. Si alguien no planifica en absoluto, su derrota prácticamente está asegurada, porque estará navegando a ciegas en medio de la confrontación. La moraleja es contundente, la preparación y la planificación exhaustiva son las bases de la victoria. Podemos llevar esta enseñanza al mundo actual fácilmente. Pensemos en un proyecto complejo, como lanzar un nuevo producto al mercado o emprender una gran travesía personal. Quien invierte tiempo en investigar, planificar y considerar posibles obstáculos y soluciones, tendrá muchas más probabilidades de alcanzar sus objetivos que quien se lanza sin un plan. Planificar es como trazar un mapa antes de un viaje, no garantiza el éxito por sí solo, pero nos permite saber cómo reaccionar ante lo inesperado. Por el contrario, la falta de planificación es casi garantía de tropiezos serios. Como dice Sun Tzu, podemos predecir el éxito o el fracaso de una iniciativa con solo observar cuánto se preparó su líder.
En conclusión, este primer capítulo de El arte de la guerra, aproximaciones, nos proporciona las bases fundamentales de la estrategia según Sun Tzu, la importancia suprema de la guerra, o de cualquier desafío importante, los 5 factores clave a evaluar, la moral, el clima, el terreno, el liderazgo y la organización, la necesidad de comparar objetivamente tu posición con la del adversario. El valor de seguir buenos consejos y ser flexible ante las circunstancias, y el poder del engaño y la sorpresa en el combate. Todo esto coronado por una exhortación a planificar cuidadosamente. Para una audiencia moderna, las lecciones trascienden lo militar, nos hablan de cómo enfrentar situaciones de alta presión en la vida, desde competiciones deportivas hasta negociaciones de negocios o proyectos personales ambiciosos. Sun Tzu nos invita a reflexionar, prepararnos, ser astutos y adaptables. Apenas hemos empezado el libro y ya queda claro por qué este tratado ha perdurado por siglos. Sus principios estratégicos son tan aplicables en un campo de batalla antiguo como en la jungla de asfalto del mundo contemporáneo. Con esta sólida base, estamos listos para adentrarnos en los siguientes capítulos, donde Sun Tzu profundizará en aspectos más específicos de la conducción de la guerra. Capítulo 2. La dirección de la guerra. En este capítulo, Sun Tzu se enfoca en los aspectos prácticos de llevar a cabo la guerra una vez que ésta ha comenzado. Si en el capítulo anterior habló de la importancia de planificar antes de entrar en conflicto, ahora nos advierte sobre cómo administrar los recursos y esfuerzos durante la campaña militar. El mensaje central es claro: una vez iniciada la guerra, la velocidad y la eficiencia son fundamentales. Una guerra prolongada es extremadamente costosa y desgastante, y en última instancia puede significar la ruina de una nación. Sun Tzu nos enseña cómo un general sabio maneja la duración y los recursos de la guerra para lograr la victoria sin agotar a su propio país. Comienza pintando un cuadro muy concreto del costo de la guerra. Imaginemos, dice Sun Tzu, un ejército de 100.000 soldados, con 1.000 carros de guerra ligeros, 1.000 carros pesados, todos equipados y listos para la batalla. Mantener un ejército así en campaña, con provisiones suficientes para moverse largas distancias, Sun Tzu menciona 1.000 li, una unidad de distancia china, representando un recorrido extenso, implica un gasto enorme. Él lo calcula en su época en aproximadamente 1.000 onzas de plata al día. Esa cifra incluye no solo la alimentación de las tropas, sino también el mantenimiento de los caballos y carros, la compra de armas y armaduras, la reparación de equipos, cosas tan mundanas como pegamento y pintura para mantener los carros, e incluso la atención de invitados o espías. En resumen, lanzar a 100.000 hombres a la guerra es una empresa carísima que drena las arcas del Estado rápidamente. La enseñanza de este pasaje es intemporal: la guerra quema recursos a un ritmo asombroso. Traduciendo esto a términos actuales, podríamos pensar en los enormes costes diarios de una operación militar moderna: millones de dólares en municiones, combustible para vehículos y aviones, logística, salarios, atención médica, etc. Y no solo dinero, también se consume la energía y la moral de la nación. Sun Tzu quiere que entendamos que, una vez que se decide luchar, el tiempo no está de tu lado financieramente. Cada día que pasa, el esfuerzo bélico consume más y más recursos económicos y humanos. Por eso, Sun Tzu advierte: si te enfrascas en combates y la victoria tarda en llegar, las armas se embotan y el ánimo decae. Significa que si dejas que la guerra se alargue demasiado, tus soldados se cansarán, sus espadas perderán filo, su entusiasmo inicial se convertirá en frustración o fatiga. Si sitias una ciudad enemiga durante meses, tu fuerza se consumirá en ese esfuerzo continuo. Y mientras tanto, cada día que pasa tus cofres se vacían un poco más. Además, agrega, si la campaña se prolonga, los recursos del Estado no serán suficientes para sostenerla.
ningún tesoro nacional, por grande que sea, aguanta indefinidamente un conflicto extenso. Eventualmente, la economía comienza a resentirse, faltarán suministros, el dinero escaseará, habrá que subir impuestos o endeudarse para mantener al ejército en el campo. Esto tiene repercusiones graves en la sociedad civil. Sun Tzu pinta un escenario aún más oscuro si la guerra se vuelve larga, cuando tus armas estén desgastadas, tu ardor apagado, tu fuerza agotada y tus recursos mermados, otros líderes se aprovecharán de tu debilidad. Imaginemos que un reino A lucha una guerra larga contra un reino B, ambos terminan debilitados. Es entonces cuando un reino C, que ha permanecido al margen, ve la oportunidad de atacar a uno u otro o arrebatarles territorio, aprovechando que están exhaustos. Sun Tzu señala que llegado ese punto crítico de agotamiento, ni siquiera el general más sabio podrá evitar las consecuencias desastrosas. En otras palabras, si permites que tu ejército y tu país lleguen a la extenuación por una guerra interminable, se desatarán calamidades que escaparán de tu control, hambrunas, rebeliones internas, invasiones externas, colapso económico, etc. La lección es contundente, no debes permitir que la contienda se prolongue hasta ese extremo de debilidad. Sun Tzu resume esta idea con dos aforismos memorables: hemos oído hablar de guerras ganadas por ser precipitadas y temerarias, pero nunca hemos visto que la astucia provenga de largas demoras y, aún más categórico, jamás se ha beneficiado ningún país de una guerra prolongada. Estas frases subrayan que, si bien moverse con demasiada prisa sin pensar puede ser tonto, reconoce la existencia de la estúpida premura en la guerra. Demorarse en exceso es igual de peligroso y nunca es inteligente. En la historia, quizás encuentres alguna batalla perdida por precipitación, pero difícilmente hallarás un caso en que estirar una guerra más de lo necesario haya sido algo ingenioso o ventajoso para una nación. Al contrario, las guerras largas tienden a desgastar y arruinar incluso al vencedor. Un ejemplo histórico moderno podría ser la Primera Guerra Mundial. Las naciones que pensaban que la guerra duraría pocos meses terminaron empantanadas 4 años, sufriendo pérdidas inmensas y ruinas económicas. Incluso las vencedoras quedaron devastadas. Otro ejemplo es la Guerra de Vietnam, que se prolongó año tras año agotando los recursos y la voluntad política de Estados Unidos sin un beneficio claro al final. Estos casos confirman la máxima de Sun Tzu: prolongar la lucha suele ser un camino hacia la pérdida, no hacia la ganancia. Solo quien conoce a fondo los males de la guerra puede entender plenamente la manera provechosa de llevarla a cabo, dice Sun Tzu. Esto implica que un buen general sabe que la guerra es destructiva y costosa, y precisamente por reconocer eso, buscará la forma más eficaz y rápida de terminarla con éxito. Un líder que se engaña pensando que la guerra es fácil o barata probablemente caerá en prolongarla imprudentemente y arruinará a su nación. En cambio, el general verdaderamente sabio teme los estragos de la guerra tanto como al enemigo mismo, y por eso intenta obtener la victoria lo antes posible y al menor costo. Este conocimiento profundo de lo terrible que es la guerra guía al general a ser mesurado y eficiente. Entonces, ¿qué hace un soldado hábil según Sun Tzu? El soldado experto no vuelve a reclutar tropas 2 veces ni transporta provisiones 3 veces. Esta frase, enigmática a primera vista, significa que un buen general prepara su campaña tan bien que no necesita reclutar refuerzos a mitad de camino ni reabastecer innumerables veces a sus tropas. En una campaña ideal, planeada con astucia, reúnes suficientes tropas al inicio, no tienes que hacer una segunda leva de emergencia, y organizas la logística de tal manera que no estés constantemente enviando convoys de suministros desde casa. Esto nuevamente recalca la importancia de iniciar la guerra con una planificación logística eficiente para que el conflicto sea breve.
Un ejército bien pertrechado desde el comienzo y que logre sus objetivos rápidamente no tendrá que detenerse a buscar más soldados o más alimentos a mitad de camino. Sun Tzu aconseja, trae contigo el material de guerra desde tu propio país, pero aprovisionate del enemigo. Es decir, carga tus armas, equipos y quizás víveres básicos de caza para empezar, pero una vez en territorio enemigo, utiliza los recursos del enemigo para sostener tu ejército. Esto puede sonar rudo, pero era práctica común en la antigüedad, vivir de la tierra conquistada. Si tus soldados pueden cosechar comida en los campos del enemigo, beber de sus pozos, usar sus leña, o tomar los pertrechos que encuentren, cada ración que consigan allí es una ración menos que debes enviar desde tus almacenes. Sun Tzu incluso cuantifica esta ventaja, un saco de provisiones tomado al enemigo equivale a 20 sacos traídos de casa. ¿Por qué 20? Porque cuando obtienes recursos del enemigo, no solo te aprovisionas tú, sino que debilitas al adversario simultáneamente. Cada carro de suministros capturado al oponente es un carro menos para él y uno más para ti, un doble golpe. Además, transportar recursos desde tu patria a cientos de kilómetros implica gastos enormes en transporte, guardia y tiempo. En cambio, usar lo que está en el terreno enemigo es inmediato y sin costo logístico adicional significativo. Aplicando este principio a situaciones contemporáneas fuera del ámbito militar, podríamos pensar en aprovechar las infraestructuras o recursos ya existentes en el terreno en vez de cargarlos desde nuestro origen. Por ejemplo, en los negocios, a veces es más eficiente adquirir materias primas locales cerca de la fábrica o aprovechar el know-how de la competencia, de manera legal y ética, claro, en lugar de desarrollarlo todo desde cero internamente. Incluso en una competencia deportiva, usar los recursos del oponente podría interpretarse como capitalizar los errores del rival o aprovechar su cansancio a tu favor. El principio subyacente es la eficiencia, minimizar el esfuerzo propio maximizando el uso de lo que ya está disponible en el entorno, especialmente si pertenece al adversario. Sun Tzu luego describe las consecuencias económicas negativas tanto de mantener un ejército lejos de casa como de tenerlo estacionado cerca. La pobreza del erario estatal provoca que un ejército se mantenga con contribuciones desde la distancia. Mantener un ejército lejos de casa mediante aportes externos empobrece al pueblo. Aquí se refiere a que si envías tus tropas muy lejos, tendrás que recaudar más impuestos de las provincias para sostenerlas, porque están fuera de las fronteras consumiendo recursos sin producir. Ese flujo de riqueza que va al frente lejano sale del sudor de la gente, dejando los campos y talleres con menos manos y a las familias con más cargas fiscales. Por otro lado, la proximidad de un ejército, en casa, hace subir los precios, y los precios altos agotan la riqueza del pueblo. Si estacionas un gran ejército en tu propio territorio o en la frontera, esa concentración de soldados demandando comida, forraje, vestimenta, etc., genera escasez y especulación. Los mercados locales suben los precios debido a la alta demanda militar. Como resultado, los civiles comunes tienen que pagar mucho más por los bienes básicos y su calidad de vida disminuye. En ambos casos, el pueblo sufre, o por impuestos para sostener tropas lejos, o por inflación para sostener tropas cerca. El texto continúa, cuando la sustancia del pueblo se agota, éste se ve agobiado por cargas, impuestos, adicionales. Es decir, cuando el bolsillo de la gente ya está vacío por la guerra, suelen venir aún más exigencias, más impuestos, levas forzosas de hombres al ejército, requisiciones de alimentos, etc. Sun Tzu incluso pone números a este desastre, con esta pérdida de riqueza y agotamiento de la fuerza, los hogares del pueblo quedan prácticamente vacíos, despojados, se disipa un 30% de sus ingresos.
mientras que los gastos del gobierno en carros rotos, caballos reventados, armaduras dañadas, lanzas rotas, escudos agrietados y en reemplazar equipo y carretas ascienden a un 40% de sus fondos. Con estas cifras, 3 décimas y 4 décimas, ilustra que tanto las familias como el Estado pierden enormes porciones de sus recursos por culpa de una guerra prolongada. En resumen, todos terminan empobrecidos, la gente sufre miseria y el gobierno agota su tesoro público reparando los daños de la guerra. Esto es un fuerte llamado de atención al gobernante, cada día extra de guerra es un día de sangría económica que debilita el país internamente. Frente a este panorama, Sun Tzu extrae una conclusión práctica, por lo tanto, un general sabio se ocupa de que su ejército se abastezca a costa del enemigo. Reitera la idea de vivir del enemigo para cortar esta sangría. Insiste en que un carro de provisiones enemigo vale 20 propios y un quintal de forraje enemigo. Sun Tzu usa la medida picul, alrededor de 60 kilogramos, equivale a 20 quintales de los nuestros. El mensaje es claro, todo lo que puedas obtener del adversario en el campo de batalla, obténlo, porque aliviarás en esa proporción la carga sobre tu patria. Pero Sun Tzu sabe que para que los soldados peleen con ferocidad y también se apresuren a arrebatarle recursos al enemigo, hay que motivarlos adecuadamente. Afirma, para matar al enemigo, nuestros hombres deben estar enfurecidos, y para aprovechar el beneficio de la victoria, deben obtener recompensas. Aquí revela 2 elementos clave de la psicología militar. El impulso emocional para luchar. Los soldados deben sentir ira o indignación hacia el enemigo, una determinación ardiente de vencer. Si tus tropas están apáticas o dudosas, no lucharán con la misma intensidad. Por eso, muchas veces los líderes preparan el terreno emocional antes de la batalla, recordando a sus soldados las ofensas del enemigo, las injusticias sufridas o lo que está en juego. Ese coraje encendido puede marcar la diferencia en la hora del combate cuerpo a cuerpo. El incentivo tangible, una vez que se vence, los soldados deben ver beneficios concretos, ya sea botín, reconocimiento, ascensos o recompensas. Si saben que el éxito les traerá recompensa, lucharán con más ahínco y, tras la victoria, se esforzarán en capturar cosas de valor al enemigo en lugar de destruirlas sin más. Después de todo, ¿quién querría arriesgar la vida si no hay nada que ganar? Sun Tzu entendía bien la naturaleza humana, incluso en empresas peligrosas como la guerra, la gente actúa con más fervor si espera una compensación. Por eso, aconseja cómo proceder tras vencer en una batalla, en un combate de carros, cuando captures 10 o más carros enemigos, recompensa a quienes tomaron los primeros. De esta forma, incentivas a tus tropas a ser las primeras en asaltar y capturar equipo enemigo, pues saben que esos actos valientes serán recompensados. Continúa, reemplaza las banderas enemigas por las nuestras y mezcla los carros capturados con los nuestros. A los soldados enemigos capturados, trátalos bien y manténlos contigo. Este es un plan brillante para convertir las ganancias de la victoria en parte de tu fuerza. Al poner tus estandartes en los carros enemigos capturados y agregarlos a tu ejército, incrementas inmediatamente tu movilidad y poderío. Has incrementado tu flota de carros sin tener que fabricarlos, simplemente aprovechándolos del enemigo. Además, al tratar bien a los prisioneros y conservarlos, logras varios objetivos. Por un lado, envías un mensaje a los soldados enemigos que aún luchan de que rendirse no significa la muerte segura, lo que puede reducir su voluntad de resistir hasta el final. Por otro lado, esos soldados capturados podrían brindar información útil, o incluso podrían ser reclutados o utilizados en tareas secundarias, aliviando la carga de tus propias tropas. En la antigüedad, a veces los soldados capturados pasaban a engrosar las filas del vencedor, dispuestos a luchar para quien les perdonó la vida.
especialmente si eran mercenarios o combatientes no completamente leales a su antiguo mando. Sun Tzu llama a esta estrategia usar al enemigo conquistado para reforzar las propias fuerzas. En lugar de simplemente destruir al adversario, lo absorbes. Cada recurso enemigo capturado, ya sea un hombre, un caballo, un arma o un saco de grano, pasa a ser un recurso para ti. Esto no solo aumenta tu fuerza, sino que ahorra recursos que de otra manera tendrías que gastar de tu lado. Es un ejemplo muy temprano de lo que hoy llamamos economía circular en el campo de batalla. Nada se desperdicia, todo se reutiliza a favor propio. También demuestra una actitud pragmática y menos vengativa. No se trata de aniquilar al enemigo por rencor, sino de aprovechar su derrota para fortalecerse. Después de todos estos consejos, Sun Tzu condensa la idea central del capítulo en una sentencia: en la guerra, tu objetivo principal ha de ser la victoria, no prolongar la campaña. Esto resume a la perfección la filosofía expuesta: ganar rápido es la esencia de dirigir bien la guerra. No se trata de batallar por batallar, ni de mostrar poderío en un largo despliegue militar, sino de lograr la meta: derrotar al enemigo lo antes posible y poner fin al conflicto. Finalmente, Sun Tzu nos deja una reflexión sobre la responsabilidad del general. El líder del ejército es el árbitro del destino del pueblo, es el hombre de quien depende que la nación viva en paz o en peligro. Esto significa que recae en el general, o en el líder que conduce la guerra, la enorme carga de conducir a su patria a la seguridad o arrastrarla a la ruina. Si maneja la guerra con sabiduría, la victoria rápida traerá paz y alivio al pueblo, pero si la maneja mal, con torpeza o prolongándola innecesariamente, puede llevar a su nación al peligro, a la devastación y al sufrimiento prolongado. Sun Tzu nos recuerda aquí la inmensa responsabilidad ética y práctica que tiene quien dirige una guerra. No es una tarea ligera ni para vanidosos. De sus decisiones dependen miles de vidas y el bienestar futuro de todo un país. En términos modernos, podríamos decir que cualquier líder que embarca a su organización, empresa o país en una gran confrontación o proyecto riesgoso debe ser consciente de que su manejo determinará el destino de su gente. Su pericia o incompetencia, su prudencia o temeridad, tendrán consecuencias de largo alcance. En resumen, la dirección de la guerra nos enseña que una vez que comienza un conflicto, el tiempo es un factor crítico. La rapidez con propósito, la eficiencia en el uso de recursos y la capacidad para aprovechar las victorias son cruciales. Una guerra debe ser ganada pronto o las consecuencias financieras y humanas serán desastrosas. Sun Tzu nos habla de economía de guerra, de logística y de motivación de las tropas, nos muestra al general casi como a un gerente de proyecto bélico, que debe cuidar el presupuesto, evitar retrasos costosos y mantener al equipo motivado y recompensado. Para la vida moderna, estas ideas se traducen en consejos como: no alargues innecesariamente un proyecto costoso, mantén a tu equipo enfocado y motivado con objetivos claros y recompensas. Aprovecha las oportunidades para obtener recursos del entorno, incluso de tus competidores, y ten siempre presente el costo humano y material de tus decisiones estratégicas. Un líder sensato buscará lograr sus objetivos de la manera más directa y efectiva posible, evitando embarcarse en guerras largas que agoten a su propia gente. Este capítulo refuerza el valor de la eficacia y la responsabilidad en la conducción de cualquier empresa de gran escala, sea militar o de otro tipo.